Bien, soy escritor costarricense de descendencia italiana, pues me llamo Salvatore, pero tengo bien conocidas y fundadas las raíces del tico, quizás más que muchos ticos propios. ¿Ah? ¿Cuál es mi intención en la escritura? Es tratar de comunicar un mensaje que realmente mueva. ¿Ah? La escritura debe ser no solamente una brisa, sino un viento que de vez en cuando pueda, con su fuerza, mover hasta el tronco más duro. Al lograr esa versatilidad en los seres, en el espíritu y en la mente, llegamos a ampliar nuestro horizonte y a conocer mejor y poder darnos a entender mejor. En mi caso he escrito 3 libros, 2 de ellos de los libros es una colección que se llama Versos en Primavera y Húmeda Primavera. Con estos 2 libros quise hacer un regreso al romanticismo. ¿Por qué? Porque hoy todo ha sido combativo, todo ha sido batalla, todo ha sido violencia, inclusive hasta el escritor, ¿verdad? Sea poético, sea novelístico, hay una tendencia muy fuerte y agresiva y no logramos nada con ello. Podemos comunicar un mensaje fuerte, pero para mí con la poesía, el mensaje que puedo dar y golpear en el alma viene siendo como el que tengas una chica que la aprecies mucho y te guste mucho, ¿verdad? Y que ella te dé una cachetada de pronto y que en vez de enojarte más bien te agrade esa cachetada. ¿Por qué? Te despertó, te despabiló el alma, ¿entiendes? Entonces la poesía para mí debe comunicar así, sin ser agresiva, porque ella misma es una noble dama. Entonces, ese es el sentido. Cuando escribí sobre esto, quise hacer un regreso a las generaciones. Algunas de las generaciones anteriores vivieron empapados de ese romance, por eso toda la música, todo lo que se escribía, todo lo que se actuaba y en lo que se vivía en la sociedad era parte de un vínculo muy lleno de amor, ¿no? Y como efecto colateral era una sociedad más pacífica. ¿Bien? Las personas eran más corteses, el amor entre un hombre y una mujer era más perenne, se podía creer un poco más en la fidelidad y por eso nosotros, inclusive ustedes, ven amores viejos todavía de la mano, ¿verdad? Pero sucede que en nuestros días se empezó a enfriarse todo esto, empezó a crearse una noción de hostilidad y de que el romántico era débil, y no es así. El romántico es fuerte porque el romance está dentro de la fuerza más grande, de la cual Einstein habló en una ocasión en una carta a su hija y le dijo: conocí una fórmula mayor a la misma energía, y esta fórmula, tenlo por seguro, puede mover el universo entero. Cuando la descubras, no la dejes ir. Y a esa fuerza que él se refería es el amor. Entonces, en el romance está el amor nos mueve. ¿Por qué? Porque nos lleva a crear. Si yo amo a una chica, si me gusta, le escribo algo, entonces ya empecé a crear. O si soy escultor, de pronto la hago de una rama y digo que es ella, ¿no? O le escribo una canción. Entonces pone a latir el corazón, ¿verdad? Pero no lo que la gente pensó como cursi y debilidad eran lo que ellos, ese era el concepto malsano que se venía adhiriendo a otra cosa, como el caso del que baila ballet, y porque baile ballet entonces tiene una tendencia de otro tipo que no es así, ¿verdad? Lo vimos en Billy Elliot, por si vieron la película, para hacer una remembranza de esa historia, ¿verdad? Entonces, no, lo débil no nos hace eso, sino que más bien nos hace fuertes, porque con lo que yo tengo en mi palabra puedo mover una masa, ¿no? O más aún, puedo mover los corazones, y qué más poderoso que mover los corazones en una sociedad. Entonces esos libros venían a eso, a hacer rememorar a las personas que habían vivido estas cosas, que en un papelito le escribían a la muchacha que les gustaba o al chico que les gustaba algo, y lo guardaban y lo conservaban, y eso era un idilio total, y de ahí nació una relación y posiblemente hasta llegar a un gran amor. El punto es que, ¿qué pasa con las generaciones modernas o con las nuevas?
se tenía que llegar a algo también. Entonces, a través de esa lectura es que las personas empiezan de nuevo a sentir esa pasión por el romance, por el amor, y puedan descubrir que en ellos pueden encontrar lo que se necesita, lo que hay, y que deben quitarse esa apariencia de dureza cuando no lo son, porque dentro del más duro siempre hay unos brazos abiertos queriendo abrazar. Si pusiéramos un ejemplo, Hitler era un genocida y mató despiadadamente, pero amaba a una mujer. Entonces es una paradoja extraña de que nadie, por más fuerte o duro que parezca, no va a sentir algo que está ahí puesto divinamente, que es el amor. Entonces en esos libros trato de evocar eso. En uno de los dos casos, Versos en Primavera tiene una tendencia a hablar más del momento romántico y primerizo de la relación. ¿Por qué? Porque es cuando todo florece, cuando vemos todos los colores lindos, cuando todo nos apasiona y no encontramos defecto alguno. Todo nos gusta, todo nos enamora. Entonces, los poemas que están escritos allí tienen una relación hacia eso. Mientras que Húmeda Primavera tiene una tendencia a la lágrima que se desborda cuando un amor no ve, cuando se va, por la circunstancia que sea. No deja de ser romántico y bello el sentimiento allí, pero es diferente a estar en una plenitud de alegría. Entonces estos dos equilibrios los traté de marcar bien en los libros. El tercer libro del cual les hablaría se llama Ecodimensional, y es un libro que la poesía que toco allí es de forma filosófica. Son esos temas de vida en los cuales a veces entramos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué la sociedad es tan extraña? ¿Por qué el mundo es así? Y entramos en esos diálogos internos, ¿verdad?, de existencialismo, buscando una respuesta. Entonces, lo que hice fue tomar esos temas donde la filosofía es fuerte, es dura, muchas veces de impacto. Entonces, hacerlo un poco más sublime, un poco más entendible, que el tema, si por sí mismo es fuerte, me ayude a entenderlo a través de la palabra lírica. Entonces hice esa fusión en este otro libro. Y vengo escribiendo allí dos libros más, uno que tiene que ver con algo un poco en las sombras, porque el libro se llama Gótica y le escribo a Ana Vampiro. Tal vez han leído novelas sobre vampiros, pero estoy seguro que nunca han leído un libro completo de poemas hacia una vampira. Entonces, este libro que se llama Gótica tiene ese fin. Y un documento que estoy escribiendo de forma histórica sobre Alajuela y sus personajes, el cual se llama Calles y Callejeros. Habla, o trato de rescatar en ello, todos esos personajes que usted ve en la ciudad caminando, andando por allí, y que sin darse cuenta se han robado un espacio en la historia. Pero la historia, los historiadores o la sociedad que maneja la historia es muy, a veces, desconsiderada, y le otorga espacio en un libro o en una página a un personaje que cree que es célebre solo por alguna razón, sin darse cuenta que estos llevan todo un compendio de historias y que los hemos visto y que han marcado en cada uno de las personas algún encanto particular, y que dice, ay, sí, ya me acuerdo de este señor o de aquella señora tan peculiar con sus collares o con su cabello largo, o caminaba por ahí descalzo. Todavía me acuerdo de esos viejitos, yo pensé que tenían como 100 años y todavía tiene 100 más. Bueno, sobre ellos quiero rescatarlos, ¿ves? Entonces es parte de mi otro libro. Muy bien, hasta aquí, así como en resumen, parte de lo que hago yo como escritor. También les comento que soy pintor, entonces cada uno de mis libros lleva pinturas mías, pero es una cosa que hablaremos después. Por ahora estoy dispuesto a que si tienen alguna consulta, con mucho gusto puedo comentárselos. Yo tengo una. ¿Claro? ¿A qué edad de su vida usted dijo, me gustaría dedicarme a esto? ¿O a qué edad empezó a tener esa inclinación por la poesía? Muy bien. Eso es un despertar que no te das cuenta que tienes los ojos abiertos.
entiendes? Eso se da sin que tengas preciso como saber que te gusta tal cosa, sino que te das cuenta con tus palabras y que de pronto estás en algún lugar, estás escribiendo algo, aunque fue solo una palabra, ¿qué te llevó a eso? Es inconsciente que manejas divinamente puesto en algunos de nosotros, o quizás en todos, pero algunos lo llegamos a entender, entonces lo empezamos a dar y no importa la edad, porque el concepto edad y el concepto tiempo son tan superficiales que no tienen cabida en el artista. ¿Ya? Él puede serlo tanto desde muy niño, como en su adolescencia, o más adelante en su edad adulta. No hay un momento en que digas ese. Bueno, pero en el caso mío, si quieres tener alguna referencia, empecé a escribir cuando estaba más o menos en el primer año del colegio. ¿Ves? Desde allí 12 años más o menos. empecé a tener la inclinación a escribir, a tener esa facilidad. Primero porque había una relación con los libros. Los libros me atraían, el olor, el tamaño de los libros, las historias. Después me iba dentro de libros sobre el escritor y pensaba cómo aquel tipo podía haber escrito algo interesante. Y entonces esa conexión que empezaba a hacerse, empezaba también a hacer que el que estaba dentro de mí empezara a reaccionar y a darse cuenta que era parte de la misma tribu y que debía tomar entonces su lanza y empezar a guerrear. Fue ahí entonces cuando mi lanza se convirtió en lapicero y mi escudo en un papel. Y de allí empecé a escribir, muchas veces relacionado con algún pequeño amor o una llamada del romance, alguna chica que lo conquistaba. Entonces uno sentía que quería escribir sobre ella. Al ir escribiendo sobre alguien, empieza uno a descubrir que puede escribir sobre la sociedad. Y cuando escribes sobre la sociedad, te das cuenta que puedes escribir sobre la naturaleza. Y ya entonces tus poemas se empiezan a convertir en mensajes más allá. Desde más o menos ese tiempo lo empecé a hacer. ¿Por qué los poemas? Los poemas porque yo quería que el mensaje fuera apacible. Y la poesía tiene la cualidad de ser apacible, de conquistar lo brusco, lo fuerte, el sentimiento más rudo y doblegarlo. Ninguno, por más fuerte que haya sido en la historia de los tiranos o amantes, no tuvo en su época un poema. Te remontas a Aquiles, a Atila, a Alejandro Magno, a los Césares, a Sansón, a la historia de Hércules. Todos eran muy fuertes, hombres muy rudos, y de todos ellos lo único que les hacía sentir la pasión era la poesía. Entonces consideré que, siendo la poesía la más adaptada para llegar al corazón, empecé por escribir poesía, aunque en algunos de mis momentos cuando escribía, empecé a escribir historias, pequeñas historias, que eran prácticamente de mi vida. Empecé a escribir un momento cuando estuve en el colegio y una tarde enamorado por una chica, me fui hasta Santa Rita de Ricuarto sin conocer San Carlos, con 16 años escapado del colegio, y duré 3 o 4 días desaparecido. Cuando vine acá, fuera de todos los regaños, los sustos de mis padres, empecé a escribir esa historia. Y ahí hice toda una narración sobre todo lo que viví en eso. Así que la poesía me tocaba, pero en realidad el escritor está abierto a escribir más allá de todo. Ahora, mencionaba que está haciendo una exploración un poco de personajes, historias de la ciudad, de la abuela. ¿Cómo le ha ido en ese camino? Muy bien. Para empezar en esto, tuve que hacer un contacto bien esencial mío con la ciudad de Alajuela. Tuve que empezar a sentirme y a empezar a asimilar, como si yo fuera un árbol con raíces abiertas, la savia y el contenido de lo que quería succionar en la ciudad. En este caso, los personajes, y hacer un pequeño análisis, primero visual, unos recorridos que hice por la ciudad,
el casco principal de la ciudad, buscándolos. Aunque ya conocía a algunos y tenía en la visión algunos, empecé a rastrear otros, a verlos, a ver esa particularidad que son como viajeros en el tiempo. ¿Ves? Ellos han aparecido y están allí y son tan notorios porque tienen un aspecto diferente, tanto fisionómicamente como en su forma de vestir, en su forma de actuar. Todas esas características fueron reuniendo a ese personaje que iba a escoger, que no podía ser cualquiera, simplemente por una facha extraña o de momento. No, él tenía que traer en sí mismo, en su contexto de persona, todos esos rasgos que me hablaran como si él fuera un personaje que había estado siempre. Y los he encontrado. Hay curiosos casos, hombres y mujeres. Ahora, llegar a las entrevistas es un aspecto diferente. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo entrevistarlos. Y antes de eso, creé un prólogo que explica cómo estos personajes tienen la oportunidad de estar allí. Después de esto viene la entrevista, la fotografía y lo que quiero rescatar de ellos. Cosa que hice con un cuestionario propio. O sea, hice un cuestionario biográfico para hablar de ellos y así poder entender las cosas que quería resaltar de ellos, cosas que la gente quiere saber, pero que no se anima a preguntar. Con esto, sin darse cuenta, quizás algunos de nosotros o algunos de ustedes igual puede llegar a ser un personaje en la historia de quien otro escritor en algún momento escribió. Sí, ser parte de la historia de alguien, ¿no? Exacto. En este caso, de la historia de Alajuela. Ok, ese ABC que usted ya tiene establecido es un poco biográfico, sentimental. ¿Qué parte del personaje quiere usted explotar o conocer? Bueno, sobre estos personajes, lo que quiero rescatar básicamente es más su existencia. Porque aunque están allí y se ven siempre, la gente les olvida aún en vida. Y ya si han sido crueles con esto, no se debe ser cruel posterior. Entonces, la idea es que con esto yo rescate la existencia de ellos. Si el contenido a través de la entrevista llega a tocar puntos emocionales en los lectores, muy bien, no es el objetivo que estoy persiguiendo, pero quizás logre también eso. Y si lo logra, lo importante es que hay otros personajes escondidos que están detrás de estos. Entonces, cuando estas personas hayan leído estos libros y se acuerden de, mira, sí, yo le conocí, yo le veía por los alrededores de Llobet, les veía por el mercado, por el parque que está cerca aquí, así esa persona allá por la Agonía. Muy bien, al darse cuenta de eso, cuando note, va a lograr identificar a otro. Si aquel ya se fue, murió, desapareció, cuando él logre ver a uno, lo va a apreciar y ya no le va a negar el gran don de la existencia, de la presencia, ¿ya? Entonces posiblemente se vuelva amable. ¿Cómo está? ¿Ya? O le diga adiós al loco aquel que viene caminando. Que en esas locuras encontramos grandes personajes. Claro. ¿Ya? Una vez cuando estaba como a los 15 años, por allí más o menos, mi abuela tenía una soda en el hogar de ancianos y allí empezó algo interesante que tiene relación con esto de los personajes de Alajuela, porque empecé a escribir, a tener conversaciones con los señores que habían allí para conocerles y descubrí que había personas que habían sido, por ejemplo, el primer gerente de la Coca-Cola en Costa Rica. Encontré otro señor que había sido por muchos años un clarinista en la banda de Alajuela. Una señora que había sido modelo, con orígenes que venían también de descendencias de afuera, con linajes europeos,
curiosamente ya estaban allí, ¿verdad? En cierta manera, en cierto olvido. Pero ellos se fascinaban contando sus historias y conocí personajes que era interesantísimo estarles escuchando y saber que había sido tanto y esto y lo otro. Entonces desde ahí creo que fue mi primer inicio al querer hacer tipo de entrevistas biográficas y poder llegar ahora a este libro que estoy escribiendo, ya que lo que hice allá en aquella primicia no logré concretarla toda, y lo que logré escribir sobre algunos, desgraciadamente lo perdí en algún momento del tiempo, se me fueron las hojas, ¿ves? Pero allí empezaba toda esa curiosidad. No sé, tal vez si en algún momento has pensado escribir una novela. Sí, hay una novela que tengo muy presente a escribir que se llama Hana Fu. Es la historia de una chica, ¿verdad? En la cual tuvimos algún romance. Pero Hana Fu es muy grande, ¿entiendes? Todo eso, todas esas historias que viví en relación a ella, ese amor, tienen un gran contexto de novela. Y Fu, del francés mariposa, porque viene en ella el volar como mariposa después. Entonces, el primer capítulo empieza así, ¿no? Como todas las tardes acostumbraba a visitar los jardines y ver las mariposas con las que parecía hablar. Hana se preguntaba si algún día ella también tendría alas, sin darse cuenta que ya las poseía. Ahí empieza el primer capítulo de la historia. ¿Ves? Okay. Ahora, en esos primeros libros de poesía, son 2, ¿verdad? 3 libros de poesía. Okay. ¿De dónde la inspiración? Contanos un poco de ese Muy entorno, bien, tal vez. claro que sí. La inspiración en los primeros libros viene casi que en su mayoría de la mujer. O sea, soy amante de la mujer, no mujeriego, pero para mí la mujer es importantísima, es un punto de inspiración muy grande en mí. Entonces, muchos de los poemas románticos que están allí tienen de fondo alguna chica, algunos con nombre, algunos no tienen nombre, pero están dirigidos hacia ella, sin obviar también el hecho de que hay poemas muy románticos a esa mujer idealizada, que no pertenece a un plano físico, sino que la llevamos en nuestra mente y la asociamos con ciertas características. Entonces también a ella le escribí, y allí nació básicamente la inspiración en la mujer. Pero después hubieron fondos como la naturaleza, a la cual también le escribí y la adorné de mujer, ¿ya? Pero en sí es la naturaleza. Entonces todos esos elementos para mí fueron significativos como inspiración, los tomaba de todos lados. Posterior a ello, escribí sobre la vida, ya cuando entré en una etapa un poco más profunda, queriendo dejar un mensaje más fuerte, fuera de la parte romántica, entonces empecé a ver en el contexto social y cultural lo que necesitaba explicar, y ese fue la inspiración. Personas, inclusive hombres, por sus hazañas, por sus creaciones, por su contenido histórico, por su parte artística. Entonces también sobre esto se escribe. Ahora, su origen, ¿cómo es que tu familia, vos, llegan acá a Costa Rica? Bien, mis abuelos básicamente ellos llegaron de Italia después del tiempo de la Segunda Guerra Mundial y se establecieron en la zona de Atenas. Sí. Okay. Entonces, bueno, allí procrearon, ¿verdad? Felizmente. Vinieron mi madre, ¿verdad? Entonces, de ahí viene mi origen, ¿verdad? O mi descendencia, ¿verdad? Tengo amor por esta parte también de mi sangre, ¿verdad? Pero llevo mucho amor también por la sangre tico que contengo, ¿verdad?
y que he tratado de conocer la cultura profundamente, porque cuando hice mis viajes, como les contaba, siendo joven o en la adolescencia, fue con el objetivo de conocer todas esas partes donde no te va a llevar un club de viajes, ¿verdad? Yo quería conocer las raíces, los pueblos pequeños, y caminé y anduve, no necesitaba de dinero como la gente se piensa muchas veces, que para ir a algún lugar necesito el carro y necesito el dinero. No, yo caminaba y en el camino iba conociendo historias y personajes, y llegaba a un pueblito y allá conocía a una señora y hablábamos, de pronto ya tenía una amistad y ya me invitaba a tomar café o llegar a otro día, así que ya visitaba ese pueblo otro día. Así fue andando muchos pueblos de Costa Rica, lindísimos, interesantes, que no están en el mapa turístico, que solamente se pueden conocer así, y solamente así puedes sentir las raíces, el contenido real de esa sangre. Entonces fue como lo logré. Sobre su niñez y adolescencia en Atenas. Bueno, no, en Atenas no, yo viví principalmente aquí en Alajuela. Viví fuera del país después, pero básicamente gran parte de mi niñez la tuve aquí en Alajuela. Estas otras regiones las llegué a conocer por mis padres. Ellos hacían giras y yo conocí Costa Rica andando en las giras que mi padre hacía. Hasta llegar a andar en montañas adentro. Era un pequeño Johnny Quest. Pero era muy interesante porque eso me ayudó. O sea, el que ellos tuvieran también parte de eso, esa idiosincrasia propia también, y ese deseo aventurero y conocedor de lugares, me llevó a mí también, influyó sobre mí. La única diferencia entre ellos y yo es que yo empecé a escribirlos, pero ellos me abrieron cierta senda también para que recogiera historia. Era bonito, bueno. Dale, dale. Ahora, su experiencia con los lectores, algo curioso, algo entretenido que me haya aburrido, yo agarro uno de tus libros y luego mira sanatorias, ¿quién pienso esto? Bueno, sí, hay personas que me han comentado que aquel poema les caló profundo porque tal vez hubo una remembranza que les llevó a un pasaje de su vida donde recordó a la familia. Por ejemplo, tengo un poema que se llama Lluvia Costarricense. Cuando leí este poema por primera vez, había un chico dentro de la sala que después se levantó y me dijo: Salvatore, cuando leyó su poema yo me desvanecí, me fui y me hiciste recordar a mi abuela cuando vivía en cierto lugar. Él es un tipo rudo, él es un chico que son de estos que le gusta el metal, por decirlo así, ¿verdad? Y que tienen entonces una forma muy fuerte de ser y agresiva con la sociedad. Y sin embargo, con ese poema él dijo que se había sensibilizado al punto de que lo llevó hasta ese momento de su infancia y recordó todo eso. Cuando leía cada párrafo, él se desprendía en esto. Y llegó a decírmelo, ¿verdad? Y a que si le podía dar el poema, que yo lo llevaba en hojas. Pues claro que sí, me pidió que se lo firmara y todo, y se lo llevó con un agradecimiento muy, muy profundo, porque había llegado a él en esa medida. Así otras personas me comentaron sobre poemas que leyeron. Una amiga me cuenta que ella tiene los dos libros, pero lee mucho sobre uno que se llama Húmeda Primavera, que es como el segundo libro. Ella, para leer, hay un poema que se llama Copas de Vino. Siempre lee en su bañera con una copa de vino y una vela de incienso el mismo poema una y otra vez, y me lo cuenta.
Tanto me lo contó que se lo contó a sus amigos, que sus amigos terminaron adquiriendo los libros. Y al adquirir los libros, ella me volvió a narrar que uno de los muchachos había quedado encantado, ¿verdad? Que le había gustado mucho el poema romántico y pidió el segundo libro, porque quería explorar más sobre ello. Entonces, sí han habido bonitos comentarios y bonitas experiencias con respecto a esto, ¿verdad? Hay el caso más curioso para mí, es el de algunas personas que saben que estoy escribiendo sobre el libro Gótica y ya tengo los pedidos. ¿Ves? Inclusive entre ellos se encuentra José, quien es un escritor cuentista muy bueno, y sin embargo él está ansioso de que este libro salga a publicación. Cuando él me dijo que había leído los poemas del libro de Versos en Primavera, lo leyó para su esposa y su suegra. Y dice que nunca él había leído poesía, porque no le interesaba. Y que tenía libros de poetas famosos que no le llamaron la atención. Sin embargo, cuando leyó los libros que había escrito yo, la poesía tomó para él otra visión, otro sentido. Y ahora le place hacerlo. Claro, está muy enfocado en los míos, pero ya está más abierto a la lectura de la poesía. ¿Ya? Eso es una de las cosas curiosas que he vivido con relación a los libros y las lecturas de ellos por comentarios de los lectores. Okay. ¿Por qué escribirle a vampiros? Bueno, este libro de los vampiros, o de la vampira principalmente, porque es un hombre humano enamorado de una vampira, ¿ya? Y como el amor se supone eterno y para siempre, ¿cómo romper, digamos, el caso de la dureza, ¿no? de temer a que alguien te acepte o te rechace? Entonces ese es en realidad el sentido de por qué le escribo a una vampira, para romper, ¿ya?, el temor y pueda aflorar el sentimiento como tal. Gótica nace también inspirado en alguna chica que en un momento conocí, que ella vestía muy de negro, pero era encantadora, tenía una mente bastante inteligente y ella me llamó la atención. Entonces esta chica me inspiró en cierta manera y yo quise en aquel entonces escribir un poema basado en su apariencia y en su personalidad. Así que escribí ese poema y lo dejé abandonado hace 6, 7 años y lo retomé posteriormente porque quería eso, que las personas a través de un poema donde todo se da entre las sombras, en la oscuridad, rompan hacia la luz y dejen el temor y puedan expresar sus sentimientos libremente. Esa es la paradoja real del libro, ¿entiendes? Poder despertar hacia el amor sin temor alguno. Claro que Gótica es muy romántica, pero es una mujer que vive en el inframundo, que está en otro plano, y hay un hombre enamorado de él. El último poema que he escrito, que lo tengo en borrador, se llama La Espera. Por aquí lo traigo, si quieren, es muy breve. No está perfeccionado porque está, como les digo, en un borrador, pero me gusta usar todos sus borradores. Un escritor siempre debe tener cuando menos un cuaderno, porque vieras que difícil se hace escribir en servilletas. Así que les voy a decir por qué se llama así La Espera. Dice: espero ansioso la huida del día, la momentánea rutina de un reloj que sangra rojo y palpita vida. La noche llega silenciosa, los ojos nocturnos se abren, respiran las sombras y tiembla el frío. Sentado al lado de tu cama, bajo un halo de luna helada y pálida, yo te espero hoy, como ayer, como siempre, mi amada inmortal, mi inmortal Gótica. Muy bien. Ese pequeño poema que habla en sí sobre ese momento que él espera, en que el día deje de ser día para que ella aparezca, ¿verdad? Sí.
Por eso se llama la espera, porque todo el rato está esperando que el día se escape, que la sombra aparezca, porque en la sombra va a aparecer ella, ¿no? Entonces su amor tan ansiado va a estar allí. Entonces escribo este libro de poemas a una vampira porque me parece interesante también y me gusta. Y creo que hay también algún tipo de fascinación por la lectura así. Se debe llegar al lector por todas las formas. No se debe encuadrar nada. No puedes escribir solamente poesía de guerra, de vanguardismo, si vives en un país donde no hay guerra. Sí. ¿Entiendes? Ok, exactamente. Entonces, yo he tenido conocidos que han hablado fuerte sobre que los sistemas políticos, pero no puedes avalar tanto algo que desconoces en carne propia. O sea, hay grandes escritores en Sudamérica, pero porque ellos han vivido en carne propia lo que son dictaduras, regímenes políticos rígidos y fuertes. Sí. Entonces, algunos quieren ser muy vanguardistas en ese aspecto y estas cosas, hasta empezar a pensar en paisajes. Cuando ya empecé a explorar un poco más este campo, entré a una escuela con un maestro pintor que se llamaba Julio Morales, con él estudié pintura en su galería, y ya la pintura en mí ya no se establecía únicamente en el paisaje tradicional, sino que el paisaje tomara una visión más diferente, que tuviera más esencia. Entonces, sin darme cuenta, lo que estaba escribiendo en las letras, ya que era más profundo, que ya no solamente decía, eres linda porque tus ojos negros son tan lindos como la noche, cosas como esas, ya empezaba a pasar lo mismo. O sea, empezaba a buscar la esencia profunda que tiene un ser para que conjugue con su belleza externa, pero no hablarla de la misma forma en que la hablaban las personas. Entonces lo mismo era con la pintura. Empecé a ya no ver los paisajes como lo veían todos y pintaban las casitas, cosa que las hago y también me gusta, pero que ya no quería solamente que fuera el paisaje así. Yo quería que el paisaje hablara y que fuera más simbólico, más idealizado, en alguna manera surreal, influenciado un poco por Goya, por Iota y por Dalí. Entonces empecé a descubrir que tenía un género que le llamo idealismo simbólico, donde he pintado cuadros, obras que tienen elementos de la vida real, de la naturaleza, del contexto real, pero que yo los fusiono con el mundo de la imaginación o el sueño. Entonces los llevo a que tomen vida esos paisajes de la forma diferente, ¿no? Que les puedo comentar sobre uno que he hecho y que lo tengo ahí, no lo he terminado, pero es sobre Juan Santamaría y lo bajé del pedestal, ¿entiendes? No está en ese típico pedestal donde está situado, sino que lo monté sobre unas plantas a él con su tea y con su rifle, ¿verdad? Con algunos elementos de la ciudad de Alajuela y con puños que salen enfrente de él, que son todos los guerreros, los combatientes que estuvieron allí en la guerra y que no son mencionados, pero que están ahí. Entonces es un poco surreal ese dibujo, no tan clásico como Juan Santamaría, pintado en todas las pinturas que encuentres por allí. Esa es parte de mi tendencia como pintor. Si tú me pides un retrato y me dices, Salvatore, quiero que hagas un retrato sobre mí, yo te digo, Andrés, ¿quieres tu retrato? ¿Okay? ¿Quieres verte allí? Entonces, sí, quiero verme como tal y como soy. Entonces, muy bien, ve donde el fotógrafo que está allá y ahí vas a tener un retrato totalmente perfecto. Yo creí que usted que nos iba a decir como, hey, cuáles son sus gustos, sus miedos, sus pasiones, para idealizar un poco la pintura, ¿no? Claro, por allí voy. Okay. ¿Por qué? Por ejemplo, hubo un pintor muy famoso inglés que se llamó Mark Turner.
que pintaba los paisajes más bellos marítimos que había. Cuando descubrió el Daguerre, que era el momento de la fotografía en su apogeo, quedó sorprendido. Y conociendo grandes pintores, porque pertenecía a la Academia Real de Pintores en Inglaterra, se sintió sumamente atraído por la capacidad que daba la fotografía. Entonces pidió una fotografía junto a la que llegó a ser su esposa. Entonces él quería un retrato así, creo que lo consiguió ahí. Por eso mi sugerencia es que cuando quieras un retrato, si lo quieres tan hiperreal, hazlo, porque yo voy a pintar con la brocha, voy a marcar, si quieres un retrato, la fuerza de mi pincel en el lienzo, sacando tu rostro, pero que se sienta la pincelada, que la percibas, que sientas que es una pintura, ¿no? ¿Entiendes? No quiero hacerla tan real, que el paso de la pintura sea como el de la Mona Lisa. No, yo quiero que se sienta, que se vea la pasta donde quedó allí y que tú digas, bueno, sí soy yo y también siento que está pintado. Ahora, eso sí estamos hablando de un retrato a la forma un poco real, pero como me decía Andrés, si lo que quieres es que yo te pinte a ti, entonces yo voy a estudiar tu personalidad para pintar los rasgos que son tuyos, y cuando tenga el elemento, lo que yo considero que eres tú, que es lo que la gente no ve, que la gente se va por lo que ve enfrente y dice esto me gusta, y no sabes si lo que te gusta es bueno o malo, ¿eh? Hoy en la cárcel hay 2 mujeres muy bellas por asesinas, ¿eh? Entonces imagínate, conoces a una muy bonita o a alguien muy guapo y no sabes qué era, pero si le conoces de dentro, sabes a qué vas y qué tienes. Entonces trato de descubrir qué tienes dentro, qué es lo que idealizas sobre la vida, qué es lo que te gusta sobre la vida, qué es lo que piensas sobre eso, cómo percibes el amor, cómo tienes la fuerza para ser creador o creadora, ¿ya? Entonces empiezo a pintar sobre eso, tanto en colores que voy a tomar como en la fuerza del pincel. Unido a esto va esa fusión entre lo idealizado que siento con los rasgos, algunos rasgos reales que tengas, para que también sientas que eres tú. Voy a pintar en esa esencia tuya, para que tu cuadro sea original, para que tu pintura no tenga otra imagen más que la tuya propia, y que la gente pueda decir, ese eres tú, la verdad sí eres tú, así eres, mira, porque tienes, no sé, a veces en tu personalidad, en tu voz existe esa fuerza de color, la siento allí, o veo tus ojos allí en el horizonte de esa pintura, o siento tu fuerza combativa contra las adversidades, está allí, aunque ahí esa parte de tu perfil es tuyo, es único, ese eres tú. Entonces eso es lo que hago cuando voy a pintar. Está en las dos cosas, igual cuando escribo sobre alguien, yo soy muy surreal, entonces voy a entrar en ese mundo idealizado de quién eres por dentro para luego. Eso no significa que no me llame lo de afuera primero, porque no vamos a ser mentirosos. A todos nos gusta lo que vemos en un primer plano, pero nos enamora lo que conocemos en el subplano. Eso es lo que nos deja atados ahí. Entonces, primero veo eso y pinto sobre esas cuestiones e escribo igualmente sobre eso. Ahora, una pregunta ligada a la literatura-pintura. Ya nos había dicho antes que usted ilustraba algunos de sus escritos, ¿verdad? Pues, creaba. ¿Ha logrado llevar sus letras a un cuadro, a una obra? O, digamos, sé que lo ha hecho, pero tal vez ha logrado sentir la satisfacción de decir, ok, en el mundo escribí tal poema y ahora lo tengo en esta pintura. Eso es. Sí, varios. Por ejemplo, hay un poema que se llama En tu mirada, y en el título de la pintura se llama Tu retrato en mi retina. Aunque tienen el nombre diferente, ambos son en esencia lo mismo. O sea, yo escribí basado en la pintura y pinté basado en ese poema.
entonces está relacionado. Y si fuera de ese, tengo algunos otros poemas que tienen relación con algunas pinturas que he hecho. Por ejemplo, la pintura de este libro, que se llama Versos en Primavera, esta pintura que está aquí, muy pueril, es la razón de un poema que se llama Versos en Primavera también, donde en alguna manera me autorretrato basado en esa fantasía infantil que nos hace inocentes, nos hace niños cuando amamos, ¿verdad? Y que todo lo vemos de esa forma. El elemento femenino allí que me lleva a pensar, entonces, cuando pinté esto, ya había también un sentido de escribir. Entonces, Versos en Primavera habla muy claro que también si tú ves este dibujo, vas a sentir que es un verso en primavera. ¿Por qué? Porque hay alguien que está escribiendo. Entonces vas a entender el mensaje, vas a ir encontrando el contenido en uno y el otro. Puedes quitarle el plástico si quieres, colocarlo de la bolsa. Es que resulta que no es que sea un gran vendedor de libros, pero todos los libros que tenía se vendieron. Lo único, ahora este mes ya viene el segundo tiraje de los 3 libros. Entonces voy a tener a disposición para las bibliotecas, para las librerías y para las personas. Eso es lo que ha pasado. Entonces estos los que tengo ahorita. Yo lo traje como una muestra. Ok. Siempre nos inquieta el saber de ese proceso para la publicación. ¿Cómo te ha ido en eso? Bien, sabes que el mundo comercial es ambicioso. Entonces las propuestas para que alguien te publique pueden ser disparadas. Entonces tienes que aprender a ser, discernidor de quién realmente quiere publicar con un sentido de ayudarte o solamente es un producto para tirar en la imprenta. Y a mí eso no me interesaba. Entonces hice algunas investigaciones, topé con unos personas interesantes para la publicación de las obras. Ahorita estoy trabajando con otro, fuera del primero, pero la ayuda a que publiquen lo tuyo tiene que nacer principalmente por las editoriales y otro tipo. Pueden tomar todo lo tuyo, pero te van a poner casi que de segundo siendo tú el creador. Entonces no pienses que para crear un libro necesites de otros. Lo que necesitas es creer en ti, en lo que tienes ahí a la mano. Y una vez que lo tengas, lo puedas hacer. Hace poco, aquí en una feria cultural que se hizo en Alajuela, en la Casa de la Cultura, estuve dando un taller que se llama Creando tu Poema. Un taller de literatura que más o menos daba algunas pautas de qué seguir para escribir y si quieres publicar. Entonces, no hay nada tan misterioso para publicar, ¿no? A veces hay un miedo que se mete por parte de algunos porque, mira, la gente cree que ellos van a tener competencia y no, la competencia no se va a dar, lo que es bueno se descubre solo y no tiene competencia porque es tan bueno que no puede, ¿no? Entonces, lo primero que debes tener es valor a hacerlo, ¿no? Y creer en lo tuyo. Bueno, pues te agradecemos inmensamente compartir con nosotros esa experiencia, ¿verdad? Un gusto. No sé ustedes si tengan alguna inquietud.